Mi Dios amado, que tu Espíritu Santo ministre, que tu Espíritu Santo haga la obra que va a hacer en cada una de mis hermanas, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por estar con nosotros, gracias por lo que tú has hecho, Señor. Bendice en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero hablarles sobre características de una mujer que sabe amar a Dios. Y acompáñenme al Evangelio según San Lucas. Aleluya. Amén. Secretos que una mujer sabe hacer para mostrar su amor. Aleluya. Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Capítulo 7, Lucas 7. Amén. Amén. Versículo 47. ¿Ya lo tienen? Así como están, unidas, por favor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aquí hay una palabra que Jesús descubre y lo escucha el de la casa, llamado Simón, porque amó mucho. Y ahí es donde yo quiero centrarme. Dije que iba a hablar sobre las características de una mujer que sabe amar a Dios. Amén. En la Biblia encontramos muchas historias de mujeres sobre, ¿cómo puedo decir la palabra? Sobre todo tipo de mujer que hemos leído en la Biblia. Yo quisiera que recordemos por lo menos 4 mujeres que sobresalieron, que históricamente, a pesar de su cultura, a pesar de su situación, condición política, social, sobresalieron. ¿Cuál sería la primera? Esther. ¿Cuál? Rahab. Sí. Jezabel. Bueno, sobresalió para lo malo, pero pescamos de cosas buenas. A ver, Esther, Rahab, Débora. Muy bien. Ya son 3 mujeres. Sara. Claro que sobresalió. Ahora, vayamos a analizar la vida de Esther. La vida de Esther sobresalió porque, no teniendo padres, supo refugiarse al lado de su pariente Mardoqueo. Mardoqueo cuidó de ella como si fuera un padre. La cuidó, la protegió, para poder llegar a estar lista cuando, sin darse cuenta, lo que iba a lograr es que ella tuviera las características de cualquier otra muchacha para ser reina de un palacio. Yo creo que Mardoqueo nunca se imaginó que la vida de Esther iba a ser diferente, pero Mardoqueo dio lo mejor como pariente para que ella pudiera crecer. Viene el reino enemigo, conquista, se van presos como esclavos, estando en aquel lugar. Obviamente que no hicieron mucha fuerza política para hacerlos todos esclavos. Había ciertas libertades para los israelitas. Dice la Biblia que, estando de aquel lado, la reina se rebela contra el rey, y es donde surge la vida de Esther. Es donde Esther se hace famosa, es donde Esther sobresale en la historia, y marcó la historia con una frase: si muero, que muera; si perezco, que perezca; pero para algo me trajo Dios aquí. Amén. Eso es impactante. Por algo Dios nos trajo aquí. Y esa palabra yo creo que se seguirá recordando de la vida de Esther. Su nombre auténtico era Adasha, conocida como Esther, y la conocemos más como Esther que como Adasha. Pero dice la Biblia que esta mujer se atrevió a hacer algo que ninguna otra reina había hecho, ni las esposas de los reyes de Israel. La única que sobresale en el reinado de las mujeres es justamente Jezabel, desde una perspectiva pecadora, perversa, al grado que en Apocalipsis se sigue mencionando su vida perversa, malévola. Pero volvamos con Esther. Ninguna otra mujer se llevó tantos honores, historia como Esther, en que, siendo una reina, se atrevió a hacer algo que el protocolo de una mujer, una reina, no le tocaba hacer. Ahora, analicemos la vida de Agar, Rahab.
Rahab, dije Agar. Rahab, siendo una mujer que socialmente vivía de la venta de su cuerpo, y la historia nos dice que ella vivía en los muros de Jericó. Social, no era aceptada. Socialmente era utilizada. Socialmente no era muy bien vista entre fiestas y actividades. Era criticada, juzgada. Digamos que de los niveles bajos de la sociedad, ella estaba por debajo. Matemáticamente era bajo cero. No había nada de valor socialmente sobre ella, para ella. Es más, parte de su familia, por causa de esa vergüenza, no estaban permitidos que vivieran entre la sociedad de Jericó. Y dice la historia en la cultura que eso era muy marcado, y lo único que le quedaba a ese tipo de mujeres es vivir sobre la ciudad, el muro de la ciudad, porque era donde los soldados pasaban mucho tiempo y saciaban sus necesidades sexuales. Y ahí es donde ella encontraba refugio. No tanto porque era parte de la vida y como que era el área, no, era donde pudieran estar lejos de la sociedad. Y esta mujer sobresalió porque se atrevió a hacer algo. Dice la Biblia que cuando llegaron los espías a conocer la ciudad, esta mujer empezó a cuidar de ellos, los protegió, los escondió. Aprovechó todo lo malo que tenía frente a la sociedad. ¿Quién se iba a atrever a buscar en su casa? ¿Quién se iba a atrever? ¿Sí me explico? Amén. Nadie. Ella sabía que sería la última casa que pudieran buscar, al grado que llegaron exactamente a buscar a los espías y no buscaron en todas las partes. ¿Por qué? Porque era una mujer despreciable en la sociedad. Nadie se quería contaminar con ella. ¿Sí me explico? Y menos si socialmente ella estuviera en sus días. O sea, era imposible que se atrevieran a buscar. Ella utilizó ese factor para ocultar a dos hombres de Dios. Pero lo que sobresale de esa historia es lo que se atreve a hacer. Que le dijo: quiero que protejan mi casa. La casa despreciada, la humillada, la exhibida, la criticada, la peor de las casas de Jericó, era la que estaba pidiéndose que se salvara. Y es ahí donde estos dos muchachos, que no llevaban la promesa de Josué para decirle: si alguien te protege, garantízale vida. Ellos no llevaban ninguna palabra de un profeta, del sacerdote, de nadie. Ellos tomaron una decisión personal y le dieron su palabra: quien esté dentro de tu casa va a vivir. Y la pregunta que yo quisiera hacerle a estos muchachos, que si los pudiera ver: ¿cómo sabes que iba a pasar algo con Jericó? El único que sabía lo que posiblemente podía pasar era Josué. ¿Sí me explico? Si leemos la historia, hasta que se cayeron los muros, hasta que pasó todo, los israelitas descubrieron lo que Dios tenía pensado hacer. Antes, estos dos espías no sabían. Pero le dieron una palabra: quien esté en tu casa va a ser salvo. Y es aquí otra evidencia de cómo una mujer aprovechó los recursos que le quedaban para buscar la salvación. Quien está en tu casa, vas a colgar un listón, y el color que menciona justamente es el color que es tipo de la sangre de Cristo. Y donde veamos eso va a ser señal de que no va a ser tocado. Históricamente dice la Biblia que todo fue derrumbado menos la casa de esta mujer. Amén. Eso es lo sobresaliente, de que esta mujer aprovechó los recursos, aprovechó el momento, aprovechó la oportunidad. No pasó ningún segundo. Aprovechó para cambiar su vida. La historia de esta mujer cambia después de ahí, porque se convierte en la esposa de un hombre de Dios. De ahí viene la sangre biológica para Isaí y para David, pero también para nuestro Salvador Señor Jesucristo. Mencionaban también otra mujer que era Sara. Lo sobresaliente de Sara, y es hermoso recordar que ella antepuso su sueño, su anhelo de ser una mujer feliz, recién casada con Abraham. Sigue a Abraham. Génesis capítulo 12, Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra. Estaban recién casados, y en lugar de pensar en una casa propia, decidieron obedecer a Dios. Vivió bajo la sombra, la autoridad de su esposo, caminó en el desierto sin renegar. No encontramos en ningún momento que Sara haya renegado. O denme una cita donde digan: ni Sara le dijo a Abraham: ¿por qué me traes a vivir aquí? En ningún momento renegó. Es más, cuando Abraham toma a su hijo para llevarlo a sacrificar, tampoco se opuso. Eso es un punto que hay que tomar en cuenta. Sara sobresale
Y Sara representa a muchas mujeres de Dios que no predican, que no profetizan, que no tienen dones de sanidad, que no oran, pero son mujeres leales, de buen testimonio. Son mujeres que permanecen, son mujeres que cuidan su casa, ¿sí me explico? Mujeres que están ahí sirviendo. Decía un hermano, pues yo no veo a la pastora sobresaliendo en su iglesia. Yo no veo a la pastora sobresaliendo y no sé por qué le dicen pastora, si la hermana no predica, no dirige. Y yo estaba escuchando y yo me acordé de mi madre. Mi madre raras veces ha predicado, pero yo sé que mi madre es de rodillas, de oración. Y le dije yo, no sé ni por qué le dije al hermano, ¿y quién es la hermana que más ora aquí en la iglesia? Yo pensando en alguna otra mujer de la iglesia, una líder, por ejemplo, presidenta femenil, tratando de desviar el tema de lo que él estaba criticando a la pastora, a la esposa del pastor, para tratar de, en lo que yo desviaba el tema, mi mente procesar algo y defender la imagen de la hermana. No, dice, fíjese que eso sí, si hay algo que tiene la hermana, es que a las 5 de la mañana sale de la casa pastoral y entra al templo a orar. ¿Y usted cómo sabe? Dice, porque yo vivo al frente del templo. Entre el templo y la casa pastoral hay un terreno, no había barda en ese tiempo, y el hermanito sabía. Le digo, ¿y usted cómo es que sabe? Dice, es que cuando yo me levanto, dice, y levanto a mi mujer para que me haga el almuerzo, porque me voy a ir a trabajar con los trabajadores, en lo que me estoy tomando el café, pues siempre me asomo por la ventana, y es cuando ella pasa a orar. Le dije, ¿y para usted eso no cuenta? ¿Por qué no va su mujer? Si vive frente al templo, ¿por qué no va su mujer a orar? Sacó sus excusas. Hay mujeres que en silencio son pilares. Hay mujeres que en silencio son castillos fuertes para su familia. Por algo Dios hizo un milagro con ellos y les permitió ser padres de naciones. ¿Sí me explico? ¿Por qué esta mujer llamada Sara vale la pena? De ahí dice la Biblia que llegó la promesa en Génesis capítulo 18, registra que llegó la promesa para su hijo. Van a tener un hijo. Sara se rió. Es común. Ya le digo a Abraham, duérmete por allá porque ya me siento cansada. Y Abraham acepta, 90 años. ¿Quién va a tener deseos como joven? Es común que se ría. Pero ¿por qué sobresale Sara? Porque envió la gloria de Dios. Su paciencia, su fidelidad, su permanencia, su silencio, su caminar al lado de Abraham, el hombre de la fe, el hombre que nunca vio promesas cumplidas. Y lo digo con todo respeto a Abraham. Dios le prometió ser padre de naciones y nada más terminó viendo a unos hijos. ¿Sí me explico? Y todavía el día que muere su mujer, va y le busca mujer a su hijo. Así es que su hijo Isaac se va de casa, hace su propia vida. Y él comienza otra vida de nuevo. Pero se llama el padre de la fe porque caminó sin cuestionar a Dios. Y ahí estaba al lado esa mujer. Y si hay algo que hay que alabar, glorificar, bueno, no exaltar como el nombre de Cristo, a Sara es por esa fidelidad, ese ejemplo que hay que aprender. Amén. Sara, Agar, Rahab y Esther. 3 mujeres que han sobresalido. Mencionábamos la cuarta. ¿Quién fue? Débora. Una mujer también que en medio de la sociedad. Dice la Biblia que después de que murió Josué, no había quien liderara a Israel y Dios levantó jueces. Dios permitió esa época para Israel para que aprendieran la importancia de obedecer a Dios y de saber sujetarse a un líder. Gracias a esa etapa Israel valoró a una autoridad y empezaron a pedir un rey. ¿Se acuerdan? Danos un rey, danos un rey. Iban con el profeta Samuel, danos un rey. Pero ¿por qué no se lo dijeron a Elí? ¿Por qué no fueron con el sacerdote Elí? Elí clama a Dios porque no era el hombre adecuado. Volvamos con Débora. Dice la Biblia que en ese tiempo de los jueces, Dios levantó a esta mujer. La historia dice que esta mujer mediodía lo dedicaba para ministrar, para servir, para juzgar al pueblo, y la otra parte del día, dice la historia, que lo dedicaba para su familia. ¿Sí me explico? Muchos piensan que el esposo de Débora fue Barak. No, Barak fue un hombre que Dios llamó en los tiempos de Débora. Y cuando Dios llamó a Barak para defender a Israel, a la nación de Israel, tuvo miedo.
Y le dijo, ve conmigo. Dijo Débora, no, Dios te llamó a ti, ve conmigo. Imagínase que esta mujer iba a ir a la guerra. En medio de ese tiempo de la sociedad, ¿qué le habrán dicho a su marido? Y esta que se cree, ¿se me explico? Pero esta mujer de Dios sabía los propósitos de Dios, y es ahí donde sobresale Débora, porque a pesar de la cultura, la región, la sociedad, la crítica, y aunque era respetada entre la sociedad, la guerra no era para una mujer, y menos compartir el carruaje con un hombre que no era su marido. Dice la Biblia que ella obedeció a Dios, así lo puedo entender, aunque no diga que Dios le dijo fuera, pero ella fue con Barak, y fueron a pelear y Dios les dio la victoria. Y Barak le echaba los honores a Débora, y Débora dijo, no, eres tú eres el hombre, el que Dios llamó. Y es ahí donde Débora marca la historia, y hoy en muchas iglesias los grupos femeniles, departamento femenil, saben llevar su nombre. Me he encontrado con muchos departamentos de iglesias de grupo femenil. ¿Cómo se llama? Débora. Coro de mujeres, Débora. ¿Sí me estoy explicando? Tríos musicales, mujeres que son cantantes en algunos grupos, Débora, porque tratan de marcar esa diferencia. 4 mujeres que sobresalen, que demostraron de una o de otra manera cómo amar a Dios. Pero esta historia de la que acabamos de leer de Lucas capítulo 7 es una historia diferente de cómo se ama a Dios. No fue esposa de un marido como Sara. Esta mujer de la que estamos leyendo no vivía en un muro fuera de la sociedad. Era una prostituta como Rahab, pero no estaba aislada. En los tiempos de Jesús, las mujeres de este tipo de vida andaban entre la sociedad, entre lo común, eran más sociables, solamente se distinguía, y por eso es que la Biblia prohíbe eso, porque ellas andaban llenas de oro, pintadas, cabello pintado, llamativas. Una mujer que usaba perfume era una prostituta. Las mujeres de respeto no usaban perfumes. Si una mujer entraba a la casa del perfumista, es porque era prostituta. Las mujeres no iban a comprarle perfume para su marido, no. ¿Sí me explico? Socialmente hablando, cuando una mujer olía elegante por la calle, en las plazas, era una prostituta. Por eso es que por mucho tiempo la iglesia histórica, ya en la época de los 80, siglo XVIII, siglo XIX, que trataron de rescatar las sanas doctrinas, empezaron a decir que el perfume era pecado. Y de ahí es donde se traen muchos conceptos, que hasta condenaron el oro, la plata, todo lo que fuera brilloso, literalmente brilloso, cortarse el cabello, todo lo que fuera brilloso era pecado. Por eso es que era muy común que la iglesia entre el siglo XVIII, siglo XIX y a principios del siglo XX tuviera una imagen de austeridad, de cacerolas viejas, de ropa sencilla. Era raro que una persona en ese tiempo tratara de verse que estrenaba, porque aún eso, estrenar ropa, en algunas iglesias lo consideraban un pecado. Basado en este concepto histórico, ¿sí me explico? Esta mujer de Lucas 7, la Biblia nos dice que era una mujer, y por la historia nos damos cuenta que esta mujer era María Magdalena, la hermana de Lázaro, el que había resucitado Jesús, o que resucitó Jesús. Dice la Biblia que esta mujer llegó, se atrevió a entrar a una casa que no fue convidada. Versículo 44 dice que la casa era de Simón. Y fíjense en cómo es que Jesús descubre culturas, costumbres. Le dice el versículo 44, ¿ves a esta mujer? Claro, la estaba viendo en su casa. Simón era un hombre respetable. Simón era un hombre honorable. Yo creo que la mujer de Simón se le ha de haber quedado viendo, ¿y esta por qué se atrevió a meterse? ¿Qué tiene que ver con mi marido? Gracias a Dios que no era mexicana o americana, era de aquellos países diferentes. Y dice la Biblia que le dijo a Jesús, ¿ves a esta mujer? Yo creo que no tan solo Simón, todos la vieron. Y fíjese lo que le dice Jesús: entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Culturalmente, socialmente hablando, toda persona bienvenida a casa, los criados, los esclavos, lavaban los pies a los visitantes. Si yo le dijera a mi trabajador, oye, entró Jesús, lávale los pies, era bienvenido.
Pero Jesús le dice, no me los lavaste. Eso nos dice que entonces, aunque Jesús era apreciado, era admirado por Simón, si Simón ordenaba a sus esclavos o trabajadores, empleados, lavarle los pies a Jesús, se metía en problemas políticos, sociales. Porque Simón era un hombre respetable entre la sociedad. Ya meterlo a su casa era un problema. Lavarle los pies era otro problema más. Y fíjense lo que dice Jesús. Mas esta ha regado mis pies. La primer parte importante de la historia de esta mujer. La mujer que amó a Dios a pesar de la crítica, la murmuración, entró a una casa de un hombre que no tenía que entrar ella. Socialmente no podía entrar, ¿sí me explico? Y empezó a llorar a los pies de Jesús. Y eso hay que aprender, porque esta historia, estos puntos que vamos a descubrir, nos lleva a una enseñanza. Llorar a los pies de Cristo debe de ser común para una persona que ama a Dios, sea hombre o sea mujer. ¿Sí me explico? No importa esta mujer cómo llegó con muchos pecados. Esta mujer llegó con muchos recuerdos, muchas historias. Dice la Biblia que llegó y regó sus pies. Y añade Jesús algo, y los ha enjugado con sus cabellos. Yo me pregunto, ¿se puede secar con los cabellos como una toalla la humedad de otra piel? No creo. Esta mujer estaba tratando de secar las lágrimas. No llevaba toalla, no llevaba pañuelo, no llevaba manta. ¿Sí me explico? No llevaba telas porque ella no pensaba llorar. Su deseo solamente entregar un perfume. ¿Sí me explico? El alabastro, o sea, el frasco de perfume que llevaba era de una calidad dura. No era fácil de quebrar, de romper. Así es que ella pensaba simplemente darle el perfume a Jesús como una seña de decir, quiero cambiar, quiero ser diferente. Dice Jesús, descubre, ella lavó mis pies con sus lágrimas, ella enjugó con sus cabellos. Fíjese lo que dice el versículo 45. Es algo que socialmente no estamos acostumbrados en México, pero en otros países sí. No me diste beso. ¿Se acuerdan que la Biblia habla del ósculo santo? Y habla del beso en la mejilla. Dice, entré a tu casa, no me diste beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. 3 cosas ahora. Primero, sus lágrimas. Segundo, su cabello. Tercero, besar sus pies. Cuando esta mujer está ahí con sus cabellos en los pies de Cristo, estaba diciendo, te entrego mi historia, mi pasado. Históricamente, una mujer prostituta que era rescatada de esa vida, y un hombre, muchos hombres llegaban a comprarlas para sacarlas de esa vida. Era difícil integrarla a la sociedad. Y para poderla integrar a la sociedad, lo más común es que la mujer se rapara. Totalmente se rapara toda la cabeza, cambiara ropas. ¿Sí me explico? Y muchas veces le ponían un arete para señal de esclavitud o señal de propiedad. Le hacían una perforación o marcaban su piel para indicar que esta mujer ya no pertenecía a esa vida común pasada. Y cuando esta mujer le está enjugando con los cabellos a los pies de Jesús, le estaba diciendo a Dios, te entrego mi historia y voy a iniciar una nueva vida. Versículo 46. No ungiste mi cabeza con aceite. Le vuelve a mencionar a Simón, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Esta mujer no iba pensando en los pies, iba pensando en humillarse. Pero el quebrantamiento, el proceso, el momento, todo empezó a ser improvisado, movido por el impulso. Cuando analizamos la historia completa, nos damos cuenta de que esta mujer llegó por detrás. Le dio tanta vergüenza que la vieran, que llegó por detrás y empezó a abrazar a Jesús, empezó a llorarle. La ubicación, cuando uno recrea la escena, Jesús estaba sentado en el piso, recargado sobre un costado. Su cabeza hacia el centro era como una especie de mantel en el piso, como un tapete donde estaba la comida. No era una mesa donde estaba Jesús.
Era una especie de tapete, todos alrededor, recostados sobre su costilla, apoyados sobre su hombro, medio inclinado, Jesús acostado, los pies circularmente, de los pies de todos hacia afuera. Pero dice la Biblia, los detalles que uno ve bíblicamente, ella llegó por la espalda de Cristo y empezó a mojar los pies, empezó a llorarle, y es ahí donde se arma el alboroto. Jesús rápidamente detectó quién era ella y no la exhibió, se mantuvo así. Dice la Biblia que Jesús se mantuvo así y fue que la defendió. Jesús no había visto su rostro porque empezó a ver el rostro de los demás. Y es que los demás estaban diciendo: ¿cómo es posible que no se da cuenta quién es esta mujer? Porque está dejando que le toque los pies. Hago una pausa. La historia nos dice que cuando una mujer quedaba viuda y no tenía hijos, iba con el pariente más cercano. Cuando el pariente estaba dormido, la mujer llegaba y dormía a los pies. Eso dice la historia. Y si el hombre aceptaba redimirla, la tomaba, le daba un zapato en señal de que sí, un guarache, algo de los pies. Y la mujer se llevaba esa señal. Eso era la historia, la cultura. Y lo encontramos en el libro de Ruth. Así es que esta mujer llega a los pies de Jesús, que estaba tratando de decirle: redímeme. Pero no como esposa, ¿sí me explico? No eran parientes. No era una prima, una sobrina, una tía, no. Pero ella buscaba la redención espiritual. Quiero acercarme al final. La mujer que sabe amar a Dios sabe a dónde ir. Y sabe que se va a encontrar con críticas, con murmuraciones, pero su objetivo no lo cambia, que es dar lo que lleva para Dios. Su perfume, su alabanza, su adoración. Amén. Ella llegó a buscarlo y lo encontró. Ella llevó perfume y se lo dio. Pero hay algo que dio que no lo pensaba dar: su corazón y sus lágrimas. ¿Por qué digo no? Porque aunque he analizado mucho la historia de esta mujer, en muchas ocasiones la he leído, la he analizado, no encuentro que esta mujer haya ido preparada para lo que Dios hizo en ese momento. Yo creo, y no lo dudo, analizando los diferentes puntos históricos de esta mujer, el Espíritu Santo obró algo mientras ella estaba a los pies de Cristo. Sí, pónganse de pie y vamos a orar. Estar a los pies de Cristo es el lugar correcto. Amén. Sea un hombre, sea una mujer, sin importar el pasado, sobresalir en la vida y en la historia es llegar a Cristo. Y más en medio de esta sociedad que no buscan de Dios de corazón. Padre, en esta hora, mi Dios amado, yo vengo delante de ti, Señor, y vengo a pedirte en el nombre de Jesús Todopoderoso, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe. Esta mujer nos deja una lección, sobresalió. Sara, mi Dios amado, sobresalió con esa fidelidad a su esposo Abraham. Débora sobresalió al ser esa juez que necesitaba Israel. Mi Dios amado, Esther sobresalió siendo una mujer sin padres, se cuidó y llegó a honrar tu nombre y defendió a Israel, Señor. Mi Dios amado, cada una de las historias que hemos estudiado y analizado tienen algo que sobresale, pero esta se atrevió a hacer algo que socialmente era difícil. Retó los conceptos sociales porque en su corazón ardía el deseo de acercarse y ser transformada, Señor. Pido, mi Dios amado, que nos ayudes para comprender y que tu Espíritu Santo nos lleve a aprender más de cómo hacer para demostrar que amamos a Dios. ¿Cómo hacer para demostrar, mi Dios amado, que nuestro amor por Dios está sobre toda crítica, sobre toda murmuración? Que seremos capaces de ir a tu casa, que seremos capaces de insistir en buscarte, que seremos capaces de orar, que seremos capaces, mi Dios amado, de leer, que seremos capaces de marcar la historia, la diferencia, de dar lo mejor, lo más caro para ti, Señor, porque este perfume costaba un promedio de lo que era 1 año y medio de salario de trabajo. Y si hoy lo traemos a esa escala, ¿cuánto dinero es por 1 año y medio de trabajo? Es una fuerte cantidad, no era cualquier perfume. Por eso pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe cómo actuar para demostrar que te amamos, Señor. Y que tu Espíritu Santo también sienta la alabanza y la adoración que damos.